En esta sesión demostrativa, equivalente a la sesión de laboratorio, empezaremos con la preparación de medios de cultivo semisólidos. Para ello, hemos elegido 3 ejemplos representativos de este tipo de medios. Empezaremos desde lo más básico, que representa a la mayoría de los medios semisólidos, y empezaremos a agregar particularidades en cada uno de ellos como vayamos avanzando. Para ello, comenzaremos con la preparación del medio MIO o movilidad indol-ornitina. Para ello acudiremos a la ficha de producción 430 y 431 correspondiente al medio movilidad indol-ornitina. En el primer apartado tenemos la formulación y los ingredientes están abarcados por una llave indicando que el medio comercial MIO contiene estos ingredientes para 1 litro de agua. Además, este medio puede ser complementado con cloruro de sodio al 1% para el caso de pruebas con vibrio. El medio MIO es un polvo homogéneo de libre flujo, color beige. El producto a obtener será un tubo de vidrio de 13 por 100 milímetros con tapón de rosca, con un volumen de llenado de 4 a 4.2 mililitros. El pH deberá ser de 6.5 más menos 0.2 unidades de pH, y con esto tendremos un color púrpura ligeramente opalescente. La consistencia del gel, así como para todos los medios semisólidos, será semisólida, débilmente adherida al envase primario y presenta muy poca resistencia a la punción con asa bacteriológica. En el siguiente apartado tenemos la metodología de preparación, que en este caso omitiré, ya que lo veremos demostrado a lo largo de este video. Posteriormente tenemos el recuadro de almacenamiento y vigencia, y hay 2 posibilidades. A temperatura ambiente, es decir, a 15 a 30 grados centígrados, la vigencia será de 2 semanas, mientras que en refrigeración a 5 más menos 3 grados centígrados y protegido con una bolsa de plástico, la vigencia se puede extender hasta 3 meses. Para las pruebas de control de calidad, las cepas a emplear serán Enterobacter aerogenes, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae para el medio MIO normal, y en el caso de medio MIO suplementado con cloruro de sodio al 1% se empleará Vibrio cholera. Todos los lotes producidos deberán ser sometidos a la prueba de esterilidad, y para el control de calidad solo se empleará el método cualitativo, es decir, presencia o ausencia de la reacción esperada, en este caso VIRE. Los medios se incubarán en aerobiosis de 18 a 24 horas a 36 grados centígrados. Para Enterobacter aerogenes esperamos que el resultado sea movilidad positivo, indol negativo, ornitina positivo. Para Escherichia coli esperamos que el resultado sea movilidad positivo, indol positivo, ornitina positivo. Y para Klebsiella pneumoniae, movilidad negativo, indol negativo, ornitina negativo. En el caso de Vibrio cholera, los 3 resultados deberán ser positivos. Posteriormente tenemos el apartado con el principio de procedimiento, donde se nos indica el fundamento por el cual funciona este medio de cultivo, y ligado a este fundamento va la interpretación, donde podemos ver una serie de imágenes que nos representan la movilidad positivo y negativo, indol positivo y negativo, así como descarboxilación de la ornitina positivo y negativo. En el siguiente apartado tenemos las especificaciones de la etiqueta con la cual se identificará el medio de cultivo, y por último el control de emisión. En este caso no ven las firmas porque estamos ocupando la versión electrónica, sin embargo la versión física tiene la firma de quien elabora, revisa y autoriza la ficha de producción. Para preparar este medio de cultivo necesitaremos tubo de vidrio de 13 por 100 milímetros, una jarra de metal donde se realizará el hervor del medio MIO, tapón de rosca, charola de pesado desechable, una jeringa de llenado semiautomático, espátulas o cucharas de pesado, y además necesitaremos una estufa o parrilla de calentamiento, probeta graduada, agua destilada, balanza analítica o semianalítica, potenciómetro, soluciones amortiguadoras de referencia pH 4, 7 y 10, solución de ácido clorhídrico al 20%, solución de hidróxido de sodio al 20% y autoclave. Comenzaremos por la medición del volumen de agua destilada necesario, y para ello, como buena práctica de laboratorio, les recordamos que es mejor colocar la probeta sobre la mesa de trabajo y bajarla en vista a la altura de la columna de agua, de tal forma que verifiquemos que el menisco está justo por encima de la graduación al volumen buscado.
En este caso se está haciendo directamente de la jarra el ajuste del volumen, pero para facilitar el proceso, como ya hemos visto en videos anteriores, nos podemos ayudar de una piseta con agua destilada. Una vez que tenemos la cantidad de agua destilada deseada, la transferimos a la jarra donde realizaremos el hervor de medio de cultivo. Previamente a esta jarra ya se le ha colocado una barra de agitación magnética que nos ayudará en el momento de la rehidratación del medio de cultivo. Podemos proceder al pesado, para ello ocupamos la balanza limpia, en este caso va a ser la primera persona en usarla y por eso ven cómo retira la tapa. Encendemos la balanza y esperamos a que se estabilice. Una vez que está estable, colocamos la charola de pesado y nuevamente vamos a esperar a que se estabilice antes de tarar el peso de la charola. Una vez estabilizado, taramos y cuando ya tenemos en cero la balanza, podemos comenzar a pesar el polvo. Una vez que tenemos la cantidad de polvo deseado, lo podemos transferir a la jarra que ya tiene el agua destilada necesaria para la preparación del medio de cultivo. Encendemos la parrilla de agitación magnética para mantener en agitación durante 10 a 15 minutos, que es el tiempo necesario para rehidratar correctamente un medio de cultivo. Inmediatamente después de haber realizado la pesada, registramos en la bitácora del equipo correspondiente. Recordemos siempre registrar el peso tal cual aparece en la pantalla de la balanza, es decir, con todas las cifras significativas que aparecen en la pantalla. Simultáneamente se hace el llenado de la orden de producción, donde se registra el volumen de medio de cultivo a preparar, el pH indicado en el marbete, así como cada uno de los ingredientes. En el caso del agar mío, lo primero que vamos a escribir será el número de frasco empleado, la marca y el número de lote. Y el último recuadro está destinado para escribir la cantidad pesada tal cual como aparece en la pantalla de la balanza. En la parte inferior tenemos el recuadro correspondiente al agua destilada, donde apuntaremos el volumen de agua destilada medido para la producción del lote de medio de cultivo. Además, se registra la persona que ajustó el potenciómetro en la jornada de trabajo y se firma el responsable de producción del medio de cultivo. Una vez que han pasado de 10 a 15 minutos de rehidratación del medio, podemos comenzar el calentamiento del medio de cultivo. Una bondad que tienen los medios semisólidos es que no requieren esa vigilancia constante durante el calentamiento, como en el caso de algunos medios sólidos que hemos visto previamente en el curso, y además el hervor es más controlado.
A esto me refiero de que no produce tanta espuma como en el caso de los agares que hemos visto previamente y por lo tanto es más difícil que este medio se nos llegara a derramar. Como vemos, el hervor es más controlado, no se produce tanta espuma. En este momento está el hervor más fuerte y aún así vemos que no se levanta la espuma como en el caso de los medios sólidos que hemos visto previamente en este curso. Una vez que ha hervido durante aproximadamente un minuto, apagamos la flama y hacemos la toma de muestra para pH inicial. Dejamos enfriar a temperatura ambiente. En este caso no veremos una solidificación, pero sí que agarra una textura un poco más espesa. Y una vez que lo tenemos a temperatura ambiente, podemos hacer la medición de pH introduciendo el bulbo del electrodo. El potenciómetro en este caso está previamente ajustado con solución de referencia pH 4, 7 y 10. El pH necesario es de 6.5 más menos 0.2 unidades de pH, por lo tanto en este momento, como vemos, ya estamos dentro del rango especificado por la ficha de producción. Solo esperamos a que se estabilice antes de registrar en la bitácora del equipo como pH inicial del medio de cultivo. Una vez que se ha estabilizado, registramos el pH como pH inicial y antes de regresar el potenciómetro al buffer de mantenimiento, enjuagamos con agua destilada y retiramos el exceso de agua destilada con un papel absorbente. Empleando una jeringa de llenado semiautomático, ahora podemos proceder a vaciar el medio de cultivo en los tubos. Esta jeringa ha sido ajustada a un volumen de 4 mililitros. Una vez que tenemos todos los tubos llenos con el medio de cultivo, procedemos a colocar el tapón de rosca, siempre dejando una ligera abertura en el tapón, es decir, no llevar hasta el tope el cierre del tapón.
Finalmente, colocaremos una cinta testigo indicando el nombre del medio de cultivo para evitar que se nos confunda con algún otro medio que estemos preparando simultáneamente. Y además, esta cinta testigo nos indicará que la gradilla ha sido sometida al proceso de esterilización. En este momento ya vemos la cinta testigo virada, es decir, esta gradilla ya fue esterilizada y solo será necesario dejarla enfriar sobre la mesa a temperatura ambiente. Tomaremos uno de los tubos de esta gradilla y vertiremos el contenido en un vaso de precipitados pequeño o un vaso de plástico pequeño para hacer la determinación del pH final del medio de cultivo. Solo esperamos a que se estabilice. En este momento ya estamos dentro del rango de pH indicado por la ficha de producción, que es de 6.5 más menos 0.2 unidades de pH. En este momento ya se ha estabilizado la lectura y registramos en la bitácora del equipo en los espacios correspondientes a pH final. Además, registramos en la orden de producción. Como podrán ver, el proceso fue bastante sencillo y esto aplica para la mayoría de los medios de cultivo semisólidos. Ahora demostraremos un proceso un poco más detallado que se da para preparación del medio CTA con carbohidratos. Como hemos visto previamente y también han visto en la plática de métodos de esterilización, la particularidad en este caso será el carbohidrato, ya que es un ingrediente termolábil y por lo tanto desde este momento sabemos que no podremos esterilizar el medio completo, como fue el caso del medio mío. Recurriremos a la ficha de producción con clave 185 a 202. Este gran rango de claves representa que tenemos varias presentaciones porque tenemos muchos carbohidratos que pueden ser añadidos a este medio de cultivo. Corresponde a la ficha de carbohidratos al 1% y 1.5% en base de medio CTA. En el primer apartado vemos la formulación correspondiente a 1 litro, donde los ingredientes están englobados con una llave porque están incluidos en el medio comercial, medio CTA, que tendrá que ser llevado a 1 litro de agua destilada. Los carbohidratos que podemos emplear son arabinosa, fructuosa, glucosa o dextrosa, lactosa, maltosa, manitol, manosa, rafinosa, ribosa, sacarosa, trealosa o gilosa. En caso de requerirse el medio de cultivo al 1%, tendremos que añadir 10 gramos del carbohidrato y en caso de requerirse al 1.5% se añadirán 15 gramos. El medio CTA, que significa cistina y tripticaseína, es un polvo fino, homogéneo, libre de material extraño, color rosa claro. Los carbohidratos pueden ir desde un polvo muy fino con apariencia de talco, pasando por polvo fino o polvo fino con apariencia de arena, hasta cristales de 1 milímetro y a llegar a 1 centímetro. Son homogéneos, libres de material extraño, color blanco, gris blanquecino o blanco muy ligeramente amarillento. El producto final será un tubo de vidrio de 13 por 100 milímetros con tapón de rosca con un volumen de llenado de 4 a 4.2 mililitros. El pH tendrá que ser de 7.3 más menos 0.2 unidades de pH y con esto obtendremos un medio color naranja rojo o rojo rosa ligeramente turbio. La consistencia del gel, al igual que el medio mío, deberá ser semisólida, débilmente adherida al envase primario y presenta muy ligera resistencia a la punción con asa bacteriológica.
En el siguiente apartado tenemos las instrucciones de preparación, que en este momento omitiré ya que lo veremos en este video demostrativo. El almacenamiento y vigencia puede ser a temperatura ambiente de 15 a 30 grados centígrados durante 2 semanas o en refrigeración a 5 más menos 3 grados centígrados y protegidos con una bolsa de plástico para extender la vigencia hasta 3 meses. Dependiendo del carbohidrato empleado en la producción, se ocuparán diferentes microorganismos para ver si hay una fermentación o no. Esto está descrito en el principio de procedimiento, donde se nos dan las bases científicas por las cuales funciona el medio, y ligado a este va la interpretación, donde podemos ver el medio color amarillo cuando es una fermentación positiva o que permanece de color normal cuando la fermentación es negativa. En el siguiente apartado tenemos las especificaciones de la etiqueta con el que se identificará el medio de cultivo y por último el control de emisión. En este caso nuevamente lo ven sin firmas ya que estamos ocupando la versión electrónica, pero la versión física tiene la firma de quien elabora, revisa y autoriza el medio de cultivo. Para la preparación de este medio de cultivo emplearemos tubo de 13 por 100 con tapón de rosca, medio CTA. El carbohidrato, en este caso para esta demostración ocuparemos fructuosa, frasco de vidrio con tapón de rosca esterilizables, vaso de precipitados, jeringa de llenado semiautomático, una jeringa desechable que irá a la par con un filtro de esterilización de estilo pirinola, pipeta veral y vaso de plástico pequeño para hacer la toma de muestra de pH, charola de pesado desechable, barras de agitación magnética, espátulas o cucharas para pesado y además emplearemos una estufa o parrilla de calentamiento, probeta graduada, agua destilada, balanza analítica o semianalítica, potenciómetro, soluciones amortiguadoras de referencia pH 4, 7 y 10, solución de ácido clorhídrico al 20%, solución de hidróxido de sodio al 20%, autoclave, y ya que la adición del carbohidrato se hará después de la esterilización, en este caso ocuparemos un gabinete de flujo laminar. Comenzaremos por la medición del volumen de agua a emplear. En este caso tendremos que hacer dos mediciones. La primera que estamos viendo en este momento, donde se disolverá el medio CTA. Una vez que tenemos la cantidad deseada de agua destilada, la podemos transferir, en este caso directamente a la botella, donde se realizará el hervor y el esterilizado del medio CTA. Haremos una segunda medición de agua destilada, donde disolveremos el carbohidrato. Esta cantidad de agua deberá ser el mínimo posible y no deberá exceder el 10% del volumen final del medio de cultivo. Una vez que tenemos el volumen deseado, lo transferimos al vaso de precipitados, que ya tiene una barra de agitación magnética que nos ayudará en el momento de la disolución del carbohidrato. Procedemos a pesar los polvos, para ello ocupamos una balanza limpia. La encendemos y esperamos a que se estabilice antes de colocar la charola de pesado. Nuevamente esperamos a que se estabilice y taramos el peso de la charola. Cuando la balanza esté en ceros, podemos proceder a pesar el polvo. En este caso comenzaremos por el agar CTA.
Una vez que tenemos la cantidad de medio necesario, lo transferimos a la botella que previamente ya contiene el agua destilada necesaria para la preparación del medio de cultivo. Encendemos la parrilla de agitación magnética para poner en movimiento la barra de agitación magnética y dejaremos rehidratar el polvo de 10 a 15 minutos. Mientras se rehidrata el medio, realizaremos la pesada del carbohidrato, en este caso fructuosa. Una habilidad muy útil para los operadores que preparen medios de cultivo será el dar esos pequeños golpes, ya sea en la cuchara de pesado o en la espátula, para dejar caer pequeñas cantidades de polvo. En este caso se está haciendo a 2 manos y también es posible hacerlo a una sola mano. Una vez que tenemos la cantidad de carbohidrato deseada, la transferimos al vaso de precipitados que ya contiene la barra de agitación magnética y el agua destilada a medida para disolver el carbohidrato. Recordemos, este volumen de agua no deberá exceder el 10% del volumen final de medio de cultivo. Inmediatamente después de hacer las pesadas, registren en la bitácora del equipo correspondiente. Simultáneamente se hace el llenado de la orden de producción en el laboratorio de medios de cultivo, donde se registra el volumen de medio de cultivo a preparar, el pH indicado en el marbete del producto, y además para cada uno de los ingredientes se registrará el número de bote empleado, la marca del reactivo, el número del lote empleado y el peso medido en la balanza tal cual como aparece en la pantalla del equipo. En este caso está haciendo el registro primero del medio CTA. En la parte inferior verán un renglón que corresponde al carbohidrato, en este caso la fructuosa, y el tercer renglón corresponde al agua destilada. En este registraremos el volumen total de agua destilada, es decir, la cantidad medida para disolver el medio CTA y la cantidad medida para disolver el carbohidrato. Hay otro espacio donde se registra la persona responsable del ajuste del potenciómetro en la jornada de trabajo y por último la firma del responsable del lote de medio de cultivo. Una vez que han transcurrido de 10 a 15 minutos podemos llevar a calentamiento el medio CTA.
En este caso se está haciendo la rehidratación, el calentamiento y la esterilización en el mismo frasco, ya que la cantidad a producir de medio de cultivo es tan pequeña que de hacerlo como en los otros videos que hemos visto en una jarra, transferirlo a la botella con la ayuda de un embudo nos generaría una merma muy grande de medio de cultivo. Nuevamente, recordando, una propiedad de los medios semisólidos es que contienen menos agar que los medios sólidos. Esto permite que el hervor sea más controlado y no genere tanta espuma como en el caso de los medios sólidos que hemos visto previamente en este curso. Una vez que ha hervido por aproximadamente 1 minuto, hacemos la toma de muestra para pH inicial y dejamos enfriar a temperatura ambiente. En este caso no veremos que solidifique, pero sí agarrará una consistencia más espesa. En este momento ya estamos dentro del rango especificado, que es de 7.3 más menos 0.2 unidades de pH. Esperaremos a que se estabilice la medición antes de registrar como pH inicial del medio de cultivo. A continuación vemos un video acelerado del ajuste del carbohidrato. En este caso también hay que hacer el ajuste del carbohidrato. Estamos partiendo de un pH de 9.95. Si dejáramos el carbohidrato a este pH nos podría modificar la pigmentación del medio de cultivo y ya que en algunos casos la fermentación del carbohidrato es muy ligera, necesitamos que el pH quede lo más cercano al especificado en el marbete. Dependiendo del carbohidrato vamos a tener algunos que partan de un pH ácido y otros, por ejemplo, en este caso que fue de un pH alcalino. Este proceso puede ser muy retador ya que el carbohidrato no presenta ninguna propiedad de amortiguamiento de pH y pequeñas cantidades pueden ser que se vaya a los extremos el pH del carbohidrato y sobre todo porque estamos trabajando volúmenes muy pequeños para disolver el carbohidrato. Como podrán haber visto en el video, fuimos de un pH 2, llegamos hasta el pH 8 y este es lo retador de hacer este ajuste de pH. Con la experiencia lograrán hacerlo de forma más rápida y evitando llegar a esos extremos, ya que esto también nos puede dañar el carbohidrato. En este momento ya tenemos el pH de 7.3 que está dentro del rango indicado para este medio de cultivo. No olviden inmediatamente después de hacer la medición registrarla en las bitácoras correspondientes de los equipos y en nuestro caso también en la orden de producción del lote. Cerraremos la botella dejando una pequeña abertura e identificaremos con cinta testigo, en la cual escribiremos el nombre del medio de cultivo para que no se nos confunda con cualquier otro que podamos estar preparando de forma simultánea y además la cinta de testigo nos indicará que el medio ha sido sometido a un proceso de esterilización. Además de meter el medio CT a esterilización, deberemos someter también a esterilización tubo de vidrio 13% con el tapón de rosca colocado y para evitar que se llene de agua de condensación dentro del tubo,
envolveremos en papel craft. Evidentemente, siempre colocando cinta testigo que nos indique que el material ha sido sometido al proceso de esterilización. También será necesario preparar la jeringa de llenado semiautomático. Esta ya está ajustada a un volumen de 4 mililitros y está cargada con agua destilada. La envolveremos en papel craft. Recordando lo que ya hemos visto previamente en este curso, si se abre cuidadosamente este papel craft al momento de la apertura de la jeringa de llenado semiautomático, puede ser ocupado en futuros procesos de esterilización. En el caso de que se dañe el papel, tendríamos que sustituirlo. Si detectan que su autoclave produce demasiada humedad, pueden colocar una cama extra de papel craft, como se está viendo en este caso, para evitar que se rompa el papel durante el momento de trasladar la jeringa desde el autoclave hasta la zona de trabajo. No olviden identificar hacia dónde se encuentra la punta y el balín de la jeringa, de tal forma que tengamos especial cuidado de no tocar esta zona y contaminarla. Una vez que ha salido de esterilización, tanto el medio CTA como el tubo y la jeringa, podemos preparar el medio completo. Para esto tendremos las mismas precauciones que hemos visto previamente de llevar el medio de cultivo a una temperatura entre 45 y 50 grados centígrados. Dentro del gabinete de flujo laminar abriremos los tubos previamente esterilizados, así como la jeringa de llenado semiautomático. Sacaremos del gabinete todo aquel material que no sea útil y que solo esté estorbando. Sanitizamos las manos con alcohol del 70% antes de hacer cualquier apertura. Y en este caso vamos a tomar el carbohidrato con una jeringa desechable. También prepararemos el filtro de pirinola abriéndolo para que sea más fácil el proceso de esterilización. Cargamos en su totalidad el carbohidrato. Y conectamos el filtro de esterilización. Oprimimos el émbolo para hacer que el líquido atraviese la membrana y con esto el líquido que está cayendo dentro del medio de cultivo ya está estéril. Lo tenemos en agitación con una barra de agitación magnética para homogeneizar el medio antes de comenzar el vaciado. Abrimos la jeringa de llenado semiautomático y con cuidado introduciremos el balín dentro del medio de cultivo, cuidando de no tocar ni el balín ni la punta de la jeringa. Ya que esta jeringa se introduce a esterilización cargada con agua destilada para evitar que los balines con el que funciona la jeringa se peguen,
y esto haciendo que no funcione adecuadamente la jeringa. Las primeras descargas que verán son el agua destilada con la cual fue cargada la jeringa al momento de la esterilización. En este momento ya se ha vaciado o purgado el agua destilada y dentro de la jeringa solo tenemos medio de cultivo. Iremos abriendo cada uno de los tubos y llenando con 4 mililitros de medio semisólido. Continuaremos así con todos los tubos y cuando ya no quede volumen suficiente para llenar de forma adecuada otro tubo de ensayo, ocuparemos ese remanente como muestra de pH final. Dejaremos enfriar a temperatura ambiente, el medio tomará un poco de consistencia y en ese momento realizaremos la lectura de pH final.
Una vez que se estabiliza la lectura, vemos que estamos en la especificación de la ficha de producción y antes de regresar el potenciómetro al buffer de mantenimiento, lo enjuagamos. Finalmente hacemos el registro del pH final en la bitácora del equipo correspondiente, así como la orden de producción. Por último, tenemos un tercer medio de cultivo semisólido que queremos mostrarle, que es una variedad de las metodologías que hemos visto anteriormente. En este caso, veremos la preparación del medio de transporte Reagan-Low, cuya particularidad es que lleva antibiótico y sangre de carnero. Por lo tanto, emplearemos la metodología vista en el video anterior, donde hacemos esterilización, pero en vez del carbohidrato, en este caso será el antibiótico, y además agregaremos la sangre de carnero de tal forma que ésta no se queme, como hemos visto en los videos de los medios sólidos. En este caso acudiremos a la ficha de producción con clave 441 correspondiente al medio de transporte Reagan-Low. Para esto ocuparemos agar carbón. Puede ser, deberán revisar la marca para que coincida con las cantidades necesarias. Aquí hay que poner mucha atención. El agar carbón está diseñado para ser un medio sólido, por lo tanto pesaremos una menor cantidad que la indicada en el marbete, de tal forma que se ajuste a los ingredientes que se están mostrando en este primer apartado de formulación para que quede en un estado semisólido. Además, complementaremos con cefalexina y sangre. Puede ser sangre de caballo desfibrinada o sangre de carnero desfibrinada. El agar carbón o charcoal es un polvo fino homogéneo de libre flujo, libre de materiales extraños, color gris. La sangre de caballo desfibrinada es un líquido espeso, de libre flujo, muy opalescente, color rojo oscuro. No debe de presentar grumos o partículas oscuras. La sangre de carnero desfibrinada presenta las mismas particularidades y la cefalexina es un polvo muy fino con apariencia de talco, inherentemente grumoso y color blanco. El producto a obtener será un criotubo desechable de 5 mililitros con tampón de rosca con un volumen de llenado de 3 a 3.2 mililitros y el pH deberá ser de 7.4 más menos 0.2 unidades de pH. Ya que este medio contiene carbón, el color será negro y al contener sangre deberá tener reflejos rojos, cafés y este es muy opaco. La consistencia del gel es semisólida, débilmente adherida al envase primario y presenta una ligera resistencia a la punción con asa bacteriológica. A continuación tenemos las instrucciones de preparación que omitiré ya que las veremos de forma demostrativa en este video. El almacenamiento y vigencia puede ser a temperatura ambiente durante 2 semanas o en refrigeración protegido con bolsa de plástico durante 3 meses. Cada lote será evaluado para la prueba de esterilidad, así como la prueba de recuperación o crecimiento por el método cualitativo. Los medios se incubarán en aerobiosis de 48 a 72 horas a 30 grados centígrados. Se probará como cepa control Bordetella pertussis y Escherichia coli. Se espera que haya un crecimiento de Bordetella parapertussis, pero una inhibición completa de Escherichia coli. Posteriormente tenemos el principio de procedimiento, donde se nos da el fundamento de cómo funciona el medio de cultivo, y después el apartado con las especificaciones de la etiqueta para identificar el medio de cultivo. Finalmente tenemos el control de emisión, donde se establece quién elabora, revisa y autoriza la ficha de producción. Para la preparación de este medio de cultivo necesitaremos probeta graduada, frasco de vidrio con tapón de rosca esterilizable, sangre de carnero, en este caso ocuparemos sangre de carnero, pero recuerden que también puede ser sangre de caballo, vasos de precipitados, agar carbón, cefalexina, jeringa desechable y membrana de filtración, espátula o cuchara para pesado, pipeta y pipetor automático, parrilla de agitación y calentamiento, jeringa de llenado semiautomático y criotubos de 5 mililitros.
Además, necesitaremos estufa o parrilla de calentamiento, agua destilada, balanza analítica o semianalítica, potenciómetro, soluciones amortiguadoras de referencia pH 4, 7 y 10, solución de ácido clorhídrico al 20%, solución de hidróxido de sodio al 20%, autoclave, y ya que el antibiótico será esterilizado por filtración y la sangre se agrega estéril como viene en el frasco, requeriremos de un gabinete de flujo laminar. En este caso comenzaremos por la pesada del agar carbón. Nuevamente insistimos, el agar carbón está diseñado para ser un medio sólido, por lo tanto pesaremos una menor cantidad que la indicada en el marbete del producto para ajustarse a las especificaciones de la ficha de producción. De forma simultánea haremos el pesado de la cefalexina y esto lo haremos directamente en el vaso de precipitados donde disolveremos este antibiótico. Esto se hace de esta forma ya que, como sabemos, los antibióticos son bastante costosos y para evitar perder mucho de este en las superficies y en el traspaso de un recipiente a otro, lo hacemos directamente en el frasco donde será la disolución, en este caso un vaso de precipitados. Inmediatamente después de haber hecho el pesado de los polvos, hacemos el registro en la bitácora correspondiente de la balanza, siempre registrando la cifra tal cual aparece en la pantalla de la balanza. Nunca olviden eso, ese es un requisito fundamental para control de calidad.
Ahora procederemos a hacer la medición del volumen de líquido para rehidratar el agar carbón, así como para disolver la cefalexina. Recordemos que para llevar al aforo nos podemos apoyar de una piseta con agua destilada, o en este caso estamos viendo que también con una jeringa con la que llevamos al aforo la probeta. Transferimos el agua al recipiente donde haremos la disolución del agar carbón. Arrastramos perfectamente de las paredes el agar carbón con agua destilada. Y en este caso también nos apoyamos de la jeringa para arrastrar completamente el agar carbón. Dejaremos rehidratar con agitación este medio durante 10 a 15 minutos. Mientras tanto haremos la disolución de la cefalexina. Para eso medimos una cantidad mínima de agua que será adicionada al vaso que contiene la cefalexina previamente pesada. En este caso haremos la disolución de la cefalexina en 3 mililitros de agua destilada. Colocamos una barra de agitación magnética y nos apoyamos de una parrilla de agitación magnética para hacer la disolución, ya que esta puede ser un poco tardada. Una vez que han pasado de 10 a 15 minutos de rehidratación del agar carbón, llevamos a calentamiento. Recordemos que siempre que hagamos el calentamiento directamente en vidrio, colocaremos una tela de alambre para hacer el calentamiento y que no se dañe el medio de cultivo por el contacto directo con la flama. A diferencia de los dos medios que hemos visto en este video anteriormente, el agar carbón no presenta la misma bondad en el momento del hervor. Este hay que tenerlo en constante vigilancia, ya que el carbón, al ser insoluble, se precipita dentro del vaso de precipitados y esto puede hacer que se queme y con ello llevar a que se queme completamente el medio. Además, en este caso podrán ver que sí se produce el burbujeo que no se había producido en los otros dos medios y por lo tanto requiere un control durante el momento del hervor. Una vez que ha hervido por aproximadamente un minuto, tomamos muestra de pH y la dejamos enfriar de forma natural. Cuando está sólido, llevamos a la medición del pH inicial, que deberá ser de 7.3. En este momento ya estamos dentro de rango y solo esperamos a que se estabilice la medición. Y recordando que el potenciómetro deberá estar ajustado con soluciones de referencia pH 4, 7 y 10. Antes de regresar el electrodo al buffer de mantenimiento, será necesario enjuagar nuevamente con agua destilada y retirar perfectamente los residuos de este medio, sobre todo porque lleva sangre. Recordemos que hay que tener especial cuidado cuando medimos pH de medios que llevan sangre, y en este caso también el carbón. Ya que lo tenemos al pH deseado, llevamos a la botella donde realizaremos la esterilización del medio con carbón. Cerramos el frasco y colocamos cinta testigo para identificarlo.
Al lado del frasco podemos ver la jeringa con el antibiótico ya cargado y esto facilitará el proceso de esterilización al momento de que salga del autoclave el medio de carbón. Una vez que ha terminado el ciclo de esterilización, podemos pasar a trabajar en el autoclave siempre colocándonos el equipo de protección personal que también protege el producto. Verificaremos que el agar carbón esté a una temperatura entre 45 y 50 grados centígrados antes de agregar cualquier suplemento. En este caso también podemos ver que hay una botella de agua destilada estéril que ha sido preparada con la finalidad de enjuagar la jeringa en caso de que se llegue a tapar con este medio, ya que es muy denso y el carbón puede favorecer a que se tape la jeringa de vaciado semiautomático. Por eso hemos previsto esta circunstancia y se esteriliza una botella extra con agua destilada. Con ayuda de una pipeta tomaremos el volumen necesario de sangre, siempre tomando las precauciones que hemos visto previamente en los videos de limpiar las ampolletas con una gasa impregnada con alcohol al 70%. En este caso ya ha sido previamente limpiada la tapa y la retapa con una gasa con alcohol al 70%. Agregamos el volumen de sangre necesario. Tomando la precaución, la temperatura del medio de cultivo debe estar entre 45 y 50 grados centígrados. Si bien a lo mejor no es posible detectar el cambio de coloración de la sangre porque se ha quemado por una temperatura excesiva, sí afectará el desempeño del medio de cultivo. Por lo tanto, hay que tener esta precaución, incluso aunque no se note a simple vista que la sangre se ha quemado. Abrimos la membrana de filtración, en este caso el filtro pirinola, destapamos la jeringa, quitamos la aguja y acoplaremos el filtro de pirinola a la entrada de la jeringa. Asegurándonos de que esté bien ajustada. Oprimimos el émbolo para hacer atravesar el líquido a través de la membrana de filtración y el líquido que está cayendo dentro del medio de cultivo ya está estéril. Con ayuda de una barra de agitación magnética homogenizamos el medio. Y una vez homogéneo podemos proceder al vaciado. Para eso abrimos la jeringa. Vamos a tener cuidado de no tocar puntas ni balín de la jeringa. Y como verán, aparte se ha colocado una aguja en esta jeringa de llenado semiautomático, cosa que no habíamos visto en los medios anteriores, ya que es muy importante que las paredes de este medio de transporte queden limpias. En este momento estamos haciendo la purga del agua destilada con la cual se esteriliza la jeringa. Y vamos a abrir uno por uno los crioviales para hacer el vertido. Metemos hasta el fondo de la jeringa de tal forma que no se manchen las paredes del criovial. Este es de los puntos más desafiantes que tiene este medio de cultivo, que es el vaciado del medio sin manchar tanto la boca como las paredes del tubo
en el cual se presenta el medio de cultivo. Aquí vemos que hace unos bombeos, ya que este medio es tan espeso que puede tapar fácilmente la aguja que estamos ocupando, en este caso en la jeringa. En caso de no contar con la jeringa que hemos mostrado o el aditamento de la aguja, o en caso de que sea muy complicado para ustedes hacer el vaciado de esta forma sin que se tape la aguja, también se puede hacer con ayuda de una pipeta, como lo veremos a continuación. En este caso será importante que solo introduzcamos lo menos posible de la punta de la pipeta dentro del medio para evitar manchar las paredes del criovial. Como vemos, apenas se introduce la punta de la pipeta. Y antes de hacer el vaciado, de todos modos se tiene el cuidado de limpiar la punta para evitar manchar las paredes o la boca del tubo. No olviden en todos los casos hacer la toma de muestra de pH final. Dejaremos solidificar esta muestra de forma natural. E introduciremos el bulbo. Como podrán ver en este caso, a comparación de los medios semisólidos que hemos visto anteriormente en este video, tiene una consistencia un poco más rígida, sin embargo sigue siendo semisólido. Esperamos a que se estabilice la lectura y como vemos tenemos un pH de 7.37 que está dentro del rango especificado en la ficha de producción. Finalmente registramos en la bitácora del equipo empleado. Aprovecho este momento para hacer mención que en todos los videos donde se ha mencionado en la ficha de producción que requiere prueba de esterilidad, en este momento se dejaría solidificar el medio de cultivo un tiempo y después se introduce el medio de cultivo en una incubadora durante 24 horas. Posteriormente se deja en un anaquel 72 horas para hacer la prueba de esterilidad. La parte de incubadora sirve para detectar bacterias y la parte en anaquel sirve para detectar contaminación por hongos. Aunque no se ha visto en la mayoría de los videos esta parte,
Todos los medios que se han preparado y que se han mencionado en la prueba de esterilidad pasan por este proceso. El medio de transporte Regan-Low es uno de los pocos donde se requiere el etiquetado de cada una de las unidades del lote. En este momento lo que vemos en la pantalla es el producto final. Como verán, el medio está en el fondo del tubo y ni las paredes ni la boca del tubo están manchadas con el medio de cultivo. Esto es lo que buscamos en la presentación final y esto es lo que hace particularmente retador este medio de transporte, ya que como verán, la luz del tubo es un poco más pequeña que los tubos convencionales y esto complica un poco más el procedimiento, además de lo espeso que es el medio de cultivo y que se está vaciando a temperatura cercana a la solidificación del agar.